cosas. Tú eres el que caminas, el que te mueves, el que nos guías, el que nos indicas cuáles son los pasos que nosotros tenemos que dar. Nosotros no conocemos el camino, no sabemos el camino. Guarda, Señor, a todo tu pueblo que el día de hoy está regresando, que estamos regresando a tu casa. Guárdanos, Señor, guarda nuestra salud, guarda nuestra vida, guárdanos a cada uno de nosotros. Pon el cerco de tu nombre, Shemaramahaya, Shakarrebatasaya, ella, Rabakasaya, Enda. Pon el cerco de tu nombre alrededor de nuestras vidas y guíanos en esta mañana a través de tu Santo Espíritu. Sé tú el que camines con cada uno de nosotros en esta hora, porque te lo estamos pidiendo y te lo estamos rogando en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Muy bien, déjenme empezar contándoles. Vamos a usar los dos lados. El celular está más lejos, así que podemos ampliarnos más. No podíamos en el pasado porque las cosas se manejaban de esta otra manera. Libro de Gálatas, capítulo 1. Muy bien, capítulo 6. Antes de estudiar, déjenme hablarles un poco acerca de nuestras emociones. Lo hemos estado hablando a lo largo de todo este tiempo, incluso antes de que empezara la pandemia. Todos nosotros somos seres emocionales. No podemos evitar, no podemos negar que las emociones forman parte de nuestra vida. Son las emociones las que nos hacen reír, son nuestras emociones las que nos hacen llorar, son nuestras emociones las que nos hacen ponernos tristes, son nuestras emociones las que nos hacen desesperarnos, son nuestras emociones las que nos hacen enojar, son nuestras emociones las que nos empujan a tomar decisiones muchas veces anticipadas, muchas veces cuando no debemos de tomarlas, porque así es, así fuimos diseñados. Nuestras emociones radican en nuestro espíritu, no radican en el cuerpo, no radican en su alma, radican en su espíritu. Por eso existen emociones altas. Cuando usted está alegre, cuando usted está eufórico, cuando usted está feliz, cuando usted promete cosas que después no cumple, es porque usted está emocionalmente en su espíritu. Usted está movido en la parte de arriba. Pero de la misma manera que en la parte de arriba sus emociones son altas, también en la parte baja, esas etapas donde usted se pone muy triste, usted se deprime, usted llega incluso a pensar en quitarse la vida. Son pensamientos que a veces cruzan nuestra mente. Cuando usted piensa en irse de su casa, cuando usted piensa en salirse de su casa, si alguna vez a usted le ha tocado esa etapa en la que de repente dice, ay, estoy harto, y le dan ganas de salirse y simplemente caminar, porque tenemos emociones. Ese es el problema de la humanidad. Pero por el otro lado, nosotros tenemos la capacidad de razonar. Desafortunadamente, en nuestra capacidad de razonar, somos muy lineales. ¿Qué significa que somos lineales? Que decimos que las cosas son así y así son. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, todos los medios de comunicación, muchos políticos, se volvieron expertos en epidemias y todos saben qué hacer. Cuando realmente uno va a los estados y uno ve la complicación, porque a veces cuando hay situaciones como estas, son medidas muy drásticas. Cuando usted va al hospital con una cortada, cuando usted llega al área de urgencias, la enfermera no le talla la herida. La enfermera agarra un estropajo con jabón y le talla. Cuando le talla y tú puedes decir, oiga, pero ¿por qué le hace así? Y la enfermera dice,
porque es necesario. No lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque es necesario. En la Ciudad de México están a punto de regresar al semáforo rojo. Si el México regresa al semáforo rojo, nosotros también. ¿Qué significa? Que otra vez hay que volvernos a aislar. ¿Por qué? Porque somos muy emocionales y porque somos muy lineales. ¿Por qué no usa cubrebocas? No, yo no lo necesito. ¿Cómo que no lo necesita? No sé si ustedes vieron esta semana las noticias de un hombre que hizo una comida para su familia porque él no creía en el COVID. Y él ya se murió y toda su familia quedó enferma. Porque nos atrevemos a creer que sabemos cuando no sabemos. Si nos están diciendo, hay que hacer esto, hermano, perdónenme, yo no soy experto. Y si a mí me dicen esto, pues lo tengo que hacer. No es que me guste, es que así tiene que ser. Tengo amigos pastores en el interior del país y hay ciudades donde, hay estados donde incluso pusieron toque de queda. A las 9 de la noche empezaban todas las patrullas, protección civil, empezaban a sonar y nadie podía andar allá en la calle hasta las 6 de la mañana del otro día. Y uno dice, qué impresionante. Sí, es que el virus, así es. Ahora, desafortunadamente es un virus, pero ¿sabe, hermano? Muchas de las cosas de nuestra vida, muchos de los problemas de nuestra vida se debe a nuestro emocionalismo sin control y a nuestro razonamiento lineal sin consultar la palabra de Dios. De eso se trata lo que quiero compartirle en esta media hora que me queda. Gálatas capítulo 6 del 1 al 5. Usted tiene una versión antigua, que es la versión que usamos para estudiar la palabra de Dios, pero hay otras versiones un poco más simplificadas. No sirven para estudiar, sirven para que entiendas lo que la profundidad de la palabra de Dios nos enseña. Dice en esta versión, que es Biblia Dios habla hoy, dice así: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Déjeme decirle, no hay uno de nosotros que no tenga un hombre viejo. Ese hombre viejo está viciado con pecado. Aunque tengas 30 años en el templo, aunque hayas nacido en cuna cristiana, aunque te hayan presentado en la iglesia, aunque toques un instrumento, aunque salgas a evangelizar, aunque tengas mucho carisma para con la gente, sigues teniendo una vieja naturaleza. Un día tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Ese día en que Jesús vino a tu corazón, Él vino y puso algo nuevo. Pero eso algo nuevo es demasiadamente muy pequeño al lado de lo que ha existido por generaciones en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, uno de los primeros problemas de esta naturaleza vieja es que usa sus emociones y usa su razonamiento lineal para compararse. El día de hoy vamos a estar hablando de este problema de nuestra naturaleza humana. Pablo dice: hermanos, si ven que alguno ha caído en pecado, no hay de nosotros que no peque. Cuando estás triste y te quieres ir de tu casa, estás pecando. Cuando estás furioso y quisieras tener un palo para darle uno en la cabeza, estás pecando. Cuando estamos pecando continuamente. No podemos evitar eso, y ahorita lo van a entender. No podemos evitar dejar de. No podemos. Una de las cosas que los cristianos preguntan más es: oye, hermano, ¿y eso que yo traigo? Vas a cargar con él hasta que te mueras. En el día en que tú fallezcas, ese día te vas a liberar de todo esto que tú llevas en ti. Te vas a liberar.
Se va a acabar la tristeza, se va a acabar, y como dicen muchos coros que se cantaban antes, ¿no? Y cuando estemos allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más temor. Y cuando estemos los redimidos, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en esta tierra, hay algo con lo que hay que trabajar. Y esas son sus emociones y su capacidad de razonar. Son enemigos de la fe, la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, háganlo amablemente. ¿Saben por qué no somos amables con los demás? Porque siempre nos estamos comparando. Te estás comparando con tu esposa. Entre hermanos se comparan. A pesar, le toleran y le dan. No, es que yo no sé por qué me casé con esta. Yo no sé por qué me casé con este. Y todavía decimos así. Me casé con este. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es el origen de todos esos problemas? El espíritu de comparación que hay en el viejo hombre. Quédese conmigo todo el día. Ahorita nada más nos queda media hora, pero en la tarde regresamos otra hora. Y déjeme entonces decirle, pero háganlo amablemente, fíjese bien, y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Y entonces dice así, ayúdense entre sí, ¿a qué? A soportar, ¿qué? Las cargas. Y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál ley? La ley del amor. Si alguien se cree algo cuando no es nada, ¿qué? A sí mismo se engaña. Esa es la comparación. Por eso este espíritu de comparación, todos lo tenemos. No hay un cristiano que no lo tenga, todos lo tenemos. Cargo, si tienes un cargo, si no tienes cargo, si te sientes menos, si te sientes más, ese no es el problema. El problema es dentro de cada uno de nosotros, que cuando por ejemplo yo veo o mi esposa me ve a mí en mis emociones bajas, dice, ¿y eso qué es el pastor? Y es el pastor y mira cómo está de triste. Y mira, me está diciendo que se quiere ir de la casa. Y es lo mismo que hacemos en nuestras relaciones familiares. Porque tú vas a escuchar a los tuyos, que muchas veces se van a quejar, que muchas veces se van a lamentar, que muchas veces van a querer renunciar. Pero ¿sabe por qué vienen todos esos sentimientos y pensamientos? Porque todos tenemos una carga que llevar. Y es la carga del pecado. ¿No le gustaría deshacerse ya de su enojo furioso? ¿No le gustaría ya deshacerse de su chisme? A veces dice, ahora sí, Señor. Jesucito, ayúdame. Ya no quiero chismear. Y te encuentras con alguien y sópale. Y no, pues fíjate que esto y que el otro y que para allá y que para allá. Y hasta le toma unos ahorros. No, como si se estuviera uno tomando una paleta, ¿no? Porque cada uno trae una carga. La ambición. Llega un hermano con su carro y el hermano tiene ese carro. Pero Señor, si el hermano es esto, es lo otro, es aquello, es para allá, y te le das un carro, y Señor, yo aquí que estoy, Padre, ¿por qué a mí no me has dado un carro? Precisamente por eso no te lo da, porque no has trabajado con esto. Si hay algo con lo que usted tiene que aprender a trabajar, es con lo que hay dentro de usted. Esto. Y entonces dice Pablo, si alguien se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Verso 5. Cada uno debe juzgar, fíjese bien, cada uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Y entonces dice, porque cada uno tiene que llevar, ¿qué? Usted tiene una carga que llevar. No le gusta cómo es su papá, no le gusta cómo es su mamá, no le gusta cómo es su hijo, no le gusta cómo es su hijo, no le gusta cómo es su hermano, no le gusta cómo es su primo, no le gusta cómo es el pastor, no le gusta cómo es la pastora, no le gusta cómo son los hermanos, no le gusta esto, no le gusta esto, no le gusta. Déjeme decirle una verdad esta mañana.
Todo aquello que no le gusta forma parte de su carga. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Todo eso que no le gusta ¿es qué? ¿Es una qué? Es una carga. ¿No dijo Jesús que cada quien tiene que tener su propia cruz? ¿O no? ¿Saben qué soy para mi esposa muchas veces? Una cruz. ¿Sabe qué soy para usted como pastor muchas veces? Una cruz. ¿Sabe qué es su situación económica? Una cruz. ¿Sabe qué es el que en mi casa, mi mamá, cuando mi mamá nació, su mamá murió? ¿Sabe qué ha sido para mi mamá una cruz toda su vida? Que haya perdido a su mamá cuando nació. Cada uno de nosotros trae una carga que llevar. Pero el punto no es la carga. El punto es qué aprende usted a hacer con la carga que lleva. Porque la carga ahí va a estar. Ahora, ¿quieres ser sabio en la vida? ¿Quieres ser en verdad sabio? Hermano, escoja bien. Escoja bien. Porque si usted con su carga simplemente la esconde, la mete en el closet, la mete en una caja y ahí la cierra, pero no se da cuenta que usted tiene un gran problema, usted va a sufrir mucho en la vida. Usted va a sufrir mucho. ¿No se ha dado cuenta que después de que se casa, de repente dice, ¿por qué me casé con él? ¿Por qué me casé con ella? Porque es la ayuda que Dios tiene para usted. Porque usted tiene que entender. Dice el libro de Lamentaciones, si me acompaña, antes de ir a nuestro tema, por favor. Lamentaciones, capítulo 3, por favor. Lamentaciones, capítulo 3, versículo aleluya. Lamentaciones 3, versículo 27. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Bueno le es al hombre. Bueno es. ¿Sabe por qué nuestros hijos en nuestra generación ya no quieren casarse? ¿Sabe por qué no se quieren casar? ¿Saben por qué muchos casados se están pensando en divorciarse? Porque no les gusta su carga. Porque no les gusta cargar. No, es que yo quiero una vida más fácil. Es que yo quiero una vida más sencilla. ¿Cuántos de nosotros o niños decíamos, cuando yo me case, voy a trabajar para tener dinero y pagarle a alguien que me haga el quehacer, que me haga la comida, que haga todo? ¿Y usted? No, yo me voy a ir a Galerías Metepec, me voy a ir a Perisur, me voy a ir a pasear, me voy a ir a comer al restaurante de Liverpool, me voy a ir a comer al Sirloin, me voy a ir a comer a un restaurante, porque yo llevar cargas no. Soy cristiano. Jesús ya me liberó de las cargas. Sí, de la carga del pecado, de que es la muerte y el infierno. Pero hay una carga que usted tiene que llevar. Y de eso se trata nuestra historia en esta mañana. Lamento que no vamos a poder ver mucho, porque ya casi se acerca. No, vamos bien. Ayúdenme, por favor, vamos rápidamente. No cabe duda que este acortamiento del tiempo me ha hecho más las primeras transmisiones eran hora 15, hora 20. Ahorita ya la del viernes fueron 50 y tantos minutos, o sea que ya le estamos agarrando. Y ya que hayamos acabado, otra vez volvemos al semáforo verde, ¿no? Bueno, pues ahora va a ser de una hora los cultos, ni modo. Éxodo 33, versículo 11. Vamos a la palabra de Dios y quiero hablarle de un personaje en la Biblia que la verdad a mí me
Me avergüenza. Hermanos, cuando nosotros preparamos un sermón, los que somos pastores, créanme que cuando preparamos un sermón, al primero que tenemos que dirigirle el sermón es a uno. En esa semana cuando estudiaba de Daniel, hermanos, desde que estás en la escuela bíblica te dan la materia de Daniel. Pero en estos 15 días que me puse a leer a Daniel, y cuando dice en Daniel capítulo 1, y propuso en su corazón no contaminarse, uno dice, wow, Daniel era la palabra hebrea es Nahar, era un adolescente cuando él llegó a Babilonia. Y el personaje que vamos a hablar es exactamente lo mismo. Y anoche que estudiaba, pues lo único que hago es llorar. No puedo corregir el pasado. No puedo corregir las malas elecciones que he tomado en mi vida. Lo único que puedo ver es lo que no hice y lamentarme de no haber hecho lo que debía haber hecho cuando era un Nahar. Y de eso se trata nuestra historia esta mañana. Dice la palabra de Dios, Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvió hacia el campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El factor de la vida de Josué, lo que determinó el triunfo de la vida de Josué, fue que desde que él era joven, desde que él era un adolescente, él propuso en su corazón, o sea, ¿qué significa eso? Que tomó sus emociones y las llevaba a la presencia de Dios. Tomaba su capacidad de razonar y la llevaba a la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvió hacia el campo. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, fíjese, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. La vida de una persona se determina a través de las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Agradar a la gente? ¿Quedar bien con tu jefe en el trabajo? ¿Estudiar para tener un título? ¿O amar a Dios por sobre todas las cosas? Cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida y en la medida que vamos creciendo, determina qué va a ser o cuál va a ser la prioridad para su vida. Y esa prioridad es la que va a tomar el control de tus emociones y es la que va a tomar el control de todo lo que tú eres. Por eso muchas veces nosotros estamos desilusionados de la vida. ¿Estás desilusionado de tu papá porque se fue de la casa? ¿Estás desilusionado porque tu mamá se fue con otro hombre? ¿Estás desilusionado porque te quedaste huérfano? ¿Estás desilusionado porque tu esposo no resultó el esposo que tú querías? ¿Estás desilusionado porque tu esposa no es lo que tú esperabas? ¿Estás desilusionado porque tu papá no es lo que tú esperabas? ¿Estás desilusionado porque tu mamá no es lo que tú has esperado? En otras palabras, lo único que Dios te está diciendo es que tus ojos no están en Él. Que en algún punto de tu camino tú quitaste tus ojos de Él y los dirigiste hacia algo que no era Dios. Y cuando tú diriges tu corazón, tus ojos, tus emociones, tu amor, cuando tú diriges todo eso hacia algo que no es Dios, vas a sufrir mucho.
Moisés, lo vamos a ver en la tarde, nunca quiso llevar su carga. Ese fue el problema de Moisés. Él nunca quiso llevar su carga. Él siempre buscó la manera de hacerse a un lado de la carga que Dios le había dado. Josué, siendo un adolescente, Moisés lo llamó para que fuera su criado. Esa palabra criado en hebreo, déjenme decirle, esa palabra criado en hebreo es sharat. ¿Qué significa sharat? ¿Sabe qué significa sharat? Significa atender como servicio servil. Cuando te ponen a lavar los trastes, ¿sabes qué es? Es un servicio servil. Cuando te ponen a hacer, cuando te toca hacer aquello que no te gusta, es un servicio servil. Porque es un servicio que te hace sentirte humillado. Nos hace sentirnos humillados. Todos queremos el cargo, pero queremos el cargo no para servir, queremos el cargo para mandar. Y esa es la gran diferencia. Josué, desde que él era un adolescente, Moisés lo llamó y le dijo: chamaco, vas a ser mi criado. ¿Y qué cree que hizo Josué? Porque dice que era sharat. ¿Y qué significa sharat? Un servicio servil. ¿Qué es un servicio servil? Es hacer algo que no te gusta, pero de todas maneras lo tienes que hacer. ¿Hay algo que no te gusta? Hermano, usted que me está viendo, ¿hay algo que no le gusta? Bueno, eso que a usted no le gusta hacer, si usted aprende a hacerlo, lo va a convertir en un siervo sharat. Porque esa es la finalidad. La palabra sharat significa un servicio, ¿qué? Servil, ¿o qué más? O en adoración. ¿Qué significa entonces vencer? Vencer significa hacer aquello que no me gusta, pero hacerlo por amor. Por ejemplo, hermana, cuando son novios, ¿no? Ay, mi amor, y beso, y bien perfumados. ¡Ay, qué padre! No, qué buena onda, ¿no? Oh, este cuate huele a perfume riquísimo todo el día. Y más Carolina Herrera y más el 212, les estoy haciendo publicidad a Carolina Herrera, así que me deben un perfume. Entonces, y más el 212, ¿no? Es que sí me fija. Platicaba con alguien en uno de estos servicios y le decía: no, es que para mí Carolina Herrera el 212 es ¿cómo se dice? Best of the best. O sea, es lo mejor de lo mejor, porque a mí me fija. Pero después de que te casas, cuando él usa tenis, lavar la ropa, descubres que el 212 no huelen los tenis ni los calcetines a 212. El 212 ya se fue y viene una cruda realidad. Y le dices: oye amor, ponte talco. No me gusta, porque luego me entiezan los calcetines. Pues sí, como sudamos mucho de los pies y nos ponemos talco, obvio, cuando el talco se seca con la humedad de los pies, pues se ponen todos tiesos. Entonces, no me gusta. Bueno, oye hijo, ponte un poquito, aunque sea unas gotas de limón en los pies cuando te pongas los tenis, por favor. No quiero, no me gusta sentirme cómodo. Y tú dentro dices: ay, a mí también, perdón que lavar tus apestosos. ¿Qué pasó? Las cosas cambiaron. Y lo que era bello se convierte en un trabajo servil. Pero déjeme decirle, Dios está ahí, detrás de todo ello.
porque lo único que quiere es prepararte. Muchos de los fracasos de nuestros padres es porque ellos no supieron qué hacer en una crisis determinada. Ahora que soy adulto, mi padre murió cuando yo tenía 51 años. Perdón, cuando él tenía 51 años, yo tenía 22. Este año cumplo 60. Quiere decir que he vivido más que mi padre. Y muchas veces, cuando he tenido situaciones en mi matrimonio difíciles, en el pasado, yo huía, yo escapaba, yo fingía que yo era el bueno, yo fingía que no, yo soy una bella persona, no, el problema es de mi esposa, yo soy bello como un camello. No, todos somos problema, porque traemos una naturaleza equivocada sobre nosotros. Y entonces ahora que soy adulto y volteo a ver a mi padre, y veo a mi padre, todos los problemas con mi mamá, todas las dificultades con mi mamá, todas las situaciones difíciles que vivieron entre ellos, y me digo, ahora entiendo por qué mi jefe actuó como actuó. Ahora entiendo por qué mi padre reaccionaba como reaccionaba. Porque no entendemos a nuestros padres hasta que nos toca vivir lo que ellos vivieron. Desafortunadamente, quizás nuestros padres actuaron mal. Desafortunadamente, quizás para nuestro padre lo más fácil fue salirse de la casa. O en el caso de nuestra mamá, quizás lo más fácil para nuestra mamá fue salir de casa huyendo, porque no soportaba la presión. La verdad es que, hermano, usted tiene que entender, hay una carga que usted lleva en su corazón y la va a acompañar toda su vida. Hay gente que se vuelve loca por su propia carga. Es que yo no quiero esto, es que yo no quiero esto. No es de que lo quieras. A mí me encanta este clima. Platicaba anoche con alguien que fue congregante de nosotros hace muchos años, y ahorita es pastor en... ¿Dónde está Richie? Él está en Los Cabos, Cabo San Lucas. Estaba platicando anoche con el pastor de Cabo San Lucas y me decía, ¿qué tal? Él me dice, papá, ¿qué tal, papá? ¿Cómo está por allá? Le digo, mira, está riquísimo, está lloviendo, bajó la neblina, está haciendo un frío y me estoy tomando un café que me hizo mi esposa, porque mi esposa me acababa de hacer una taza de café. Él le decía, me estoy tomando un café. ¿Y tú? Dice, no, dice, yo estoy en el otro lado. Dice, está haciendo un calorón, pero de aquello, estamos a 37 grados. Le digo, no, pues Dios te bendiga. Es su carga, es su cruz. Para mí quizás esto no es una carga, es una cruz, es algo que disfrutamos mi esposa y yo. Cuando viene el aire de tormenta, abrimos la ventana que tenemos y entra el aire frío y uno dice, ¡ay, qué rico este aire! Porque nada más llegas a Coajimalpa, y lo que es de Coajimalpa, la Ciudad de México, estás, porque ya te acostumbraste. Cada quien tiene que cargar una cruz. Yo no puedo cambiar el clima. Yo no puedo cambiar muchas cosas que llevo dentro de mí. Lo único que puedo hacer es dirigirlas o hacia Dios o hacia alguien más. No puedes hacer otra cosa con lo que llevas dentro. No puedes hacer otra cosa con esto que tú llevas dentro de tu vida. Ahora, Josué, leíamos que Josué, dice la palabra de Dios, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué significa eso? De que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Sabe qué significa? Número 1, significa que Josué adquirió la disciplina de una vida de oración. No de venir a la iglesia, no de convertirse en alguien religioso, porque la religión cualquiera de nosotros la podemos adoptar. A mí de niño me llevaban a misa todos los domingos, pero saliendo de misa
llegaba a la esquina y estaba toda la palomilla. Vamos a jugar fútbol, sale. Pasábamos a comprar cartones de cerveza porque ya sabíamos que si ganábamos, tomábamos, si perdíamos, tomábamos. El punto era el pretexto. Y ese era, ya estábamos mentándonos la mamá, estábamos diciéndonos de grosería, pero tú caminabas pensando, pues que estabas cumpliendo con Dios. Hasta que el Señor te trae a su presencia y te dice, oye, yo tengo planes para tu vida. Tengo planes maravillosos. Pero para ello, tú necesitas adquirir disciplinas. Y la disciplina de la oración es una de las fundamentales. ¿Han visto los ridículos en estos tiempos de home office? Si ustedes ven las redes sociales, pueden ver las vergüenzas, camisa y corbata y en puro calzoncillo. Van y se sientan en la computadora y de repente por alguna razón la webcam, algunos se las ingenian. Están clases en línea, graban la clase, pero mandan a hacer en lona un dibujo de él sentado exactamente. Entonces él sigue acostado y pone en la silla que tome la clase una figura de lona. Porque así somos los seres humanos. Porque no somos disciplinados. Porque el problema, lo dijo Yokoin Kenji, dice, ¿qué pueblo es el que va a vencer al coronavirus? El más disciplinado. Porque siempre la disciplina es la que nos va a ayudar a hacer aquello que no queremos para producirnos el bien que deseamos. Ay, me oí bien Yoko Kenji, pero no soy él. Él es japonés, yo no. Yo soy más chilango que cualquier otra cosa, ¿no? Pero entonces, Josué dice que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él estableció una vida de oración. Hermano, ¿quiere triunfar sobre sus emociones para no cometer los errores de sus padres? Porque muchas veces nosotros cuando somos hijos, no, yo cuando crezca, yo no voy a hacer las burradas que mi papá hizo, yo no voy a hacer la burrada que mi mamá hizo, yo voy a ser diferente, yo me quiero ir de este lugar, yo quiero viajar, yo quiero conocer, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero andar por el mundo, quiero andar por allá, quiero andar por acá. Adelante, pues si tienes dinero, échale calor, pero si no, pues mi hermano, confórmate con irte a Metepec o a alguno de los valles, echarte unos tacos y una sopita azteca. Pero si no hay dinero, pues no. Pero para eso quiero trabajar, está bien. Lo que trato de decirte es que nuestras vidas son el resultado de nuestras disciplinas. Josué nunca se apartó de en medio del tabernáculo. ¿A dónde lo llevó eso? Muy bien, Éxodo capítulo 17, por favor. Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al versículo 13. Éxodo 17, del versículo 8 al versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec, a su pueblo, a filo de espada. Todas las historias bíblicas tienen una enseñanza. Por ejemplo, Amalec, en este caso, Amalec, representa nuestra naturaleza carnal. Representa nuestra naturaleza carnal. Ahora, cuando hablo de naturaleza carnal, estoy hablando de aquellas partes de nuestra naturaleza
que no nos gusta o que no le gusta que lo hagan sufrir. Por ejemplo, yo veía a mi padre, tomo mi ejemplo porque no se puede hablar de más personas. Pero recuerdo a mi padre que cuando mi mamá tenía un sazón para guisar, mi madre. Y recuerdo que cuando le faltaba sal a la comida, por ejemplo, llegaba mi papá de la obra, porque él fue contratista. Llegaba mi papá de la obra y llegaba y se sentaba a comer y mi mamá le tenía que servir su comida. Y recuerdo que cuando le faltaba sal a la comida, lo que mi papá hacía era agarrar la mesa con todo lo que había en la mesa y la aventaba. Muchas veces me tocó estar comiendo cuando yo era un niño y él llegaba y si a la comida le faltaba sal, aventaba la mesa con todo lo que había. Y se paraba y agarraba lo que estaba en la estufa y lo aventaba y nosotros lo veíamos. ¡Wow! Por falta de sal. Ahora, traslada esa falta de sal a algo que no te gusta y la gente te hace. ¿Cómo reaccionas? No avientas los trastes, pero haces algo muy similar. Huyes, te encierras y escapas. Pensamos que encerrándonos las cosas se van a arreglar. No, tienes que enfrentarlas. Pasado el tiempo, llegan a un lugar en Refidim y dice, y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Ahora yo le hago una pregunta. ¿No había militares en el ejército? ¿Tú qué crees, Jamnea? ¿Que había militares o no? ¿Y por qué no le dijo a los militares y por qué le dijo a Josué? Manayesi, ¿por qué cree que le dijo a Josué y no a los militares? Muy interesante la pregunta. ¿Por qué no se dirigió a los soldados? Fórmense, hagan un ejército, vayan a pelear contra Amalek. ¿Por qué le dice a Josué? Si él no era experto militar. Porque precisamente ese es un sharat. Es aquel que va y hace algo, aunque no le guste. Dice la palabra de Dios, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Imagínense a Josué si él no hubiera tenido su disciplina en su vida de oración. ¿Y por qué me manda a mí? ¿Que no hay más hermanos? Y vas con tu más cercano y le empiezas a decir, oye, como que el pastor ya nos está cargando la mano, ¿no? Ay, nada más yo, nada más tú, nada más yo, nada más tú. Pues sí, ya no se quieren agarrar de puerquitos, ¿no? Como nosotros no decimos nada. Y empiezas a armar toda una fiesta en tu interior. No nos pasa continuamente en nuestra casa. Alguien de tu familia se te queda viendo. ¿Y tú? ¿Qué me ves? ¿Qué estás pensando? A ver, dímelo de frente. Y empiezas. Y empezamos más bien. Porque también tengo eso. Todos lo tenemos. El punto es, ¿qué hacemos con él? Josué tenía una disciplinada vida de oración. Por eso dice que Moisés le dice, escógenos varones y sal y pelea con Amalek. Dice el siguiente versículo, versículo 10. ¿Qué dice? ¿Hizo qué? ¿Hizo Josué qué? Como lo mandó Moisés. Una vida de oración. Déjame decirte, ya vimos el número 1. Josué tenía una vida disciplinada de oración. Número 2. Su vida de oración le ayudó a caminar en obediencia bajo la dirección de Moisés. Su vida de oración le ayudó a caminar en obediencia bajo el liderazgo de Moisés. Tú que vienes a la casa de Dios, si hay algo que tienes que entender,
es que al que tienes que aprender a obedecer es a Él. Pero para ello, tú necesitas una vida de oración. Porque en esa vida de oración, tú vas a encontrar todo aquello que tú vas a necesitar para hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. ¿Me escucha? Estos 2 meses y medio sin iglesia debió de habernos tocado nuestro corazón para que ahí en nuestro hogar hagamos un rincón y digamos: en este lugar, Señor, ayúdame a encontrarme. Tengo muchos problemas en mi interior. Soy muy enojón, soy muy voluble, soy muy peleonero, soy esto, soy lo otro. Yo no puedo controlar mis ojos, no puedo controlar mis oídos, no puedo controlar mis emociones, Señor. Soy muy problemático, por favor, ayúdame, por favor, ven y sáname. Sé tú el que vengas a sanarme, porque de otra manera, hermano, tus emociones te van a llevar aquí, te van a llevar allá, te van a llevar otro ratito por allá, te van a llevar otro ratito por allá, te van a llevar otro ratito por allá, y cuando menos descubras, habrá transcurrido tu vida y vas a llegar. Dice Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Porque cuando empiezas a hacerte adulto, la historia cambia. Ahorita tienes que 15 años, 20 años, 25 años. Dices: oh, conquisto el mundo. Y sí lo conquistas, porque tienes la capacidad, tienes eso que nosotros ya no tenemos. Pero lo que no tienes es lo que nosotros hemos adquirido, y es lo que te hace falta para que puedas aprender a hacer decisiones correctas. ¿Sabe cuántos hermanos de la iglesia en estos 30 años hemos conocido? Líderes para dirigir jóvenes. No, hermanos, vamos a hacer esto. Y empiezan a mover a los muchachos. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer aquello. Y se van a campamentos, y los llama a oración, y hacen veladas, y se van de día de campo, y andan por aquí, y andan por allá, y andan por allá. Y son una mechita. Pero se casan, y como que les echaron el agua al fuego, se apagaron. Y en 3, 4 años, triste viejo con el que me casé, ya me apagó mi fuego, ya me apagó mi ministerio. No, él no te lo apagó. Tú no le preguntaste, tú no hiciste lo que él dijo. ¿Quieres no fallar? Hazle caso a lo que él dice. Hay una parejita por ahí. Ella es muy guapa. Él no. Él no es agraciado. Tampoco es desgraciado, pero no es agraciado. Pero ella es muy guapa. Tiene mucha carisma, tiene 20, bueno, no digo quién porque tiene mucho carisma ella. Pero él no, él es feíto, es moreno, y lo está pensando. Porque veo su relación y la veo y digo: no te convence él, ¿verdad? Pero si es el que el Señor te dice: mira, tenemos amigas que me tocó conocerlas, fui maestro de ellos en la escuela bíblica. Pongo un caso. Fui maestro de ellos en la escuela bíblica. Y recuerdo que llegó un muchacho a primero, ella era de cuarto, y el muchacho le empieza a pretender. Y de repente ella le hace feo, porque era bigotón. Ella no quería un bigotón, pero era bigotón. ¿Cómo lo dicen? ¿Lo mandó a la friendzone? ¿O lo bateó? Así decíamos antes, lo bateó. Sáquese por allá. Él se casó, ahí anda. Ella se quedó sola. Y un día me dice: oiga, hermano, ¿cree que hay alguien para mí? Y decía: le digo, no le digo, le digo, no le digo, le digo, no le digo, no le digo. Le digo: yo creo que sí. Hermanos, Dios tiene lo mejor para tu vida, pero necesitas entender
No tienes que obedecer un movimiento, un pastor, un líder, una iglesia. No, no, no. Es Dios. Es Dios. Uno se lleva sorpresas. Cómo Dios a veces, con gente que no es ni de la iglesia, se les revela y les muestra y obedecen. Y obedecen. Y entonces, regresando a nuestra historia, me faltan 3 versículos, pero bueno. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec, y Moisés y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sustentaban sus manos, y el uno de una parte y el otro de la otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec, a su pueblo, a filo y de espada. Y entonces regresó a lo que hablábamos. Josué estableció una vida disciplinada de oración, número 1. Número 2, su vida de oración le ayudó a caminar en obediencia bajo el liderazgo de Moisés. Y número 3, aprendió que la hermandad es la llave para enfrentar a Amalec y vencerlo. Déjeme aquí hacerle una observación. Tu esposo o tu esposa es un compañero de viaje. No es ni tu criado ni tu criada. Son compañeros de viaje. Cada uno lleva su propia carga. Algunos traen heridas de la infancia. Hay papás que abusaron sexualmente de sus hijos, tíos, abuelos. Y son hijos que callaron el abuso. Y cuando crecen con muchos problemas en su interior. Porque lo primero que sucede en una víctima de haber sido abusada sexualmente es que siente desprecio hacia el sexo opuesto. Y ese desprecio hace que le cueste trabajo entablar una relación con una persona del sexo opuesto. Por eso escogen personas del mismo sexo y dan nacimiento a desviaciones. ¿Por qué? Porque encuentran que un hombre y una mujer son diferentes, y esa es una realidad. Y lo que te quiero hacer la observación es que tu esposo o tu esposa no es el que te va a solucionar los problemas de tus heridas emocionales, no. Tu esposo o tu esposa no es el sanador de tus heridas. El sanador de tus heridas es el Señor Jesucristo y su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Es donde tú vas a encontrar la sanidad, y no solamente la sanidad, vas a encontrar la restauración y vas a encontrar la liberación, de tal manera que vas a poderte parar un día y vas a poder decir: soy libre. Bendito es su nombre. Y no se lo vas a deber a una religión, se lo vas a deber al autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Y eso te va a ayudar, porque cuando tú aceptes que la persona que está a tu lado no es el sanador, vas a dejar de exigirle que te corresponda como tú quisieras. Josué lo aprendió. Le dice a Moisés: ve a pelear con Amalec. Ahí va el otro, toma los soldados y dice: oigan, ¿qué creen? Vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho. Vamos a pelear. Y voy al frente. Me toca ir al frente. Ya llegan. Y Moisés y Aarón y Hur allá arriba, como jefes. Parecería, ¿no? Ya, imagínense una plática así entre allá como jefes y nosotros aquí sobándonos el lomo. Josué no hizo eso. Josué vino
Y ahí viene Amalek y empieza la batalla y se empiezan a dar y se empiezan a dar y empezó a transcurrir el tiempo. Oiga, imagínese con espada y escudo y estar peleando tanto tiempo, y de repente Moisés levanta las manos, que es una señal de levantar el nombre, y cuando él empezó a levantar las manos, Israel empezó a vencer, pero se cansó. Él se cansó de tener las manos paradas, y los de abajo estaban con la espada para todos lados. No tenían derecho a cansarse, porque si se cansaban, los mataban. Y se empieza a cansar y cuando se bajaban sus manos, Israel empieza a perder. Viene Aarón y Hur y le dicen: tú de un lado y yo de otro, sale. Y empiezan a agarrarle las manos y empezaron a vencer hasta que los derrotaron. ¿Cuál es la moraleja? Que es Dios el que te va a ayudar. Y la persona que está a tu lado es tu compañero de batalla. Por eso, mucho del dolor de nuestra sociedad es porque no, yo tengo mi hijo, yo solita lo crío. No, tú no eres más sabio que Dios. ¿Cuántos que no tienen a su papá lo extrañan? ¿Cuántos que no tienen a su mamá lo extrañan? Porque Dios decidió en su creación que necesitamos de los dos. Por ello, hermano, mientras usted no asimile que su esposa o su esposo no es el que le va a arreglar la vida, nadie te arregla la vida. Esa lo hace Dios cuando tú te entregas a Él. Mientras, va a pasar tiempo, te vas a hacer viejo. Y tu vida va a seguir igual porque sigues esperando que alguien te arregle tu vida cuando tuviste la oportunidad de pasar tiempos con la presencia de Dios, tiempos postrado a los pies del Señor, tiempo buscando el rostro, buscando la presencia del Señor. ¿Me escucha, hermano? Y todavía no acabo, déjeme ver cuánto tiempo me queda. Ya me pasé. Mande usted, esposa. Tengo 57 minutos. Bueno, hora y media entonces. No es cierto. El gobierno dijo una cosa y eso se hace y eso se va a hacer. Ok, ya casi termino, por favor. Números 27. Estamos brincando la vida. Estamos yendo casi al final de toda su vida. Números 27. Vamos a leer versículo 12. Esto es parte de lo que vamos a ver en la tarde. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la habrás visto, tú también serás reunidos a tus pueblos, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebelde a mi dicho en el desierto de Sin, en la resilla de la congregación, para santificarme en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová le dice a Moisés: toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Josué, me río porque Josué nunca se esperó todo lo que venía sobre él. Él nunca lo buscó. Es muy diferente cuando tú buscas la comodidad a cuando Dios te abre las puertas y llega la comodidad a ti. Son dos caminos muy diferentes. Uno es el camino en el que yo busco
lo que yo creo que merezco. Y otra cosa es cuando tú empiezas a caminar con Dios y de repente Dios te empieza a sorprender dándote aquello que tú querías. Porque eso es lo maravilloso de caminar con Dios. El que tú puedas recibir lo que Dios ha puesto, ha preparado para ti. Dice en el salmista: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que, ¿qué? Como los que sueñan. ¿Por qué? Porque empezaremos a ver que Dios hará, que Dios nos dará todo aquello que alguna vez pensamos tener, pero parecía que nunca lo íbamos a tener. Esposos en la casa de Dios, esposas en la casa de Dios, hijos que cometían cualquier tipo de pecado y de repente los vas a ver en la casa de Dios levantando sus manos. Alguien de tu familia que tú no te esperabas, que de repente iba a responder al llamado del Señor, y de repente lo ves, e incluso lo ves aceptando el llamado para servir al Rey. Cosas como esas, dice Primera de Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Josué solamente tuvo una cosa en su corazón. ¿Saben cuál fue? Amar a Dios. Porque dice que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El anhelo de su corazón era amar la presencia de Dios, era amar estar en la presencia del Rey, era amar estar en el deleite que se encuentra cuando uno entra en la presencia del Rey. Eso era lo que Josué amaba. Y de repente Dice Moisés que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová le dice a Moisés: oye, toma a Josué y pon tus manos sobre él. Y ponerlo has delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre de él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y él estará delante de Eleazar el sacerdote, y a él preguntará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Y entonces le dice: Josué, ven. Dice, imagínense a Josué: híjoles, ¿a dónde me va a mandar? Me mandó con Amalek, me ha mandado un montón de lados. Ahora, ¿a dónde me va a mandar? Porque cuando Dios le reveló esto a Moisés, Josué no estaba. Pero Dios le dio las órdenes a Moisés: toma a Josué. Y aquí estamos leyendo cómo de repente Moisés le dice: oye, Josué, ven. Ya me imagino a Moisés abrazando a Josué. Y Josué. Y de repente llama a toda la congregación y lo para. Y entonces Josué dice: hey, algo aquí está raro. Y puso sobre él sus manos y dióle órdenes, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Cuando tú lees Josué capítulo 1, tú lees que todos los versículos, la mayor parte de versículos del capítulo 1. Bueno, vamos, mejor vamos, vénganse. Josué, capítulo 1. Sí, porque nosotros tomamos esas promesas y las leemos y hasta nos emocionamos, ¿no? Vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta la gran mar poniente del sol será vuestro término. Y le dice a Josué:
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, a la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo. ¿Por qué crees que le estuvo repite y repite y repite y repite y repite y repite y repite? Mira que te mando, esfuérzate, mira que te mando. ¿Por qué crees que se lo repitió? Porque Dios estaba viendo que en el corazón de Josué había miedo. Porque era el líder ahora él. Josué vio a Moisés pelear con todo el pueblo. Josué vio cuando todo el pueblo peleaba contra Moisés. Josué lo vio porque era el criado de Moisés, andaba detrás de Moisés, y Josué vio todo lo que el pueblo le hacía a Moisés y cómo Moisés se desesperaba por la actitud del pueblo. Josué estaba lleno de miedo, pero nunca dijo que no. Eso es lo que marca la diferencia. Tú platicas con jóvenes el día de hoy. Oye, ¿te quieres casar? ¿Quieres tener hijos? Y se ríen. ¿Por qué? No, es que tener hijos, traerlos al coronavirus, a toda esta maldad. Tienes razón. De acuerdo a nuestro razonamiento lineal, tienes razón. Pero de acuerdo a la voluntad de Dios, esa es otra historia. ¿Qué quiero decirle de parte de Dios en esta mañana? Josué fue uno de los grandes líderes en el pueblo de Israel. Pero la grandeza de Josué radicó en que él adquirió una disciplinada, ¿qué? Vida de oración, en la que aprendió a obedecer a Moisés y aprendió que la hermandad es la llave para enfrentar cualquier cosa. Nosotros, hablo de mi esposa y un servidor, hay hermanos que se han atrevido o han tenido la confianza, no atrevido no, han tenido la confianza de decirnos: oiga, hermano, como que su matrimonio es raro, ¿no? ¿Por qué? Pues nunca los vemos ni besándose, ni abrazándose, ni que hacen esto. Pero sí nos amamos. Yo sí la amo. Me encanta ver a mi esposita. La amo. Pero ¿por qué no actuar? No, es que no se trata de actuar, se trata de entender. Ella es mi compañera. ¿Sabe qué me conviene? Tratarla bien. Porque cuando yo vaya para abajo, ¿quién cree que me va a ayudar? Ella. Es lo mismo. No se da cuenta que a veces cuando nos, ¿qué palabra? Cuando explotamos, pero sabemos que hay alguien ahí para apoyarnos. Aunque no ore, aunque no te apapache, aunque sea como sea, eso él tiene que llevar, él está llevando su propia carga. Ella está llevando su propia carga. La hermana Carmen tiene su propia carga que llevar. Jesse tiene su propia carga que llevar. Cada uno de nosotros traemos nuestra propia carga. La hermana Queta, cada uno de ustedes trae su propia carga. Y de lo que se trata no es de que desaparezca tu carga.
No, hermano, es que conocer al Señor, hermano, a veces ha sido difícil. Imagínate cómo le va a la gente que no conoce al Señor. A mí me duele cuando leo en las noticias. En esta semana, en la estación de Ermita, vino un señor de Guerrero. Al llegar al metro Tasqueña, lo asaltaron. Ya estaba dentro del vagón. Le quitaron todas sus cosas, lo golpearon, nadie lo defendió. Él se baja en Ermita, se sienta en las bancas que hay en el metro, se sienta. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No lo sé. Estoy tratando de darle entendimiento a la nota policíaca. Pero en eso se levanta el Señor. Y cuando iba a venir el convoy, cuando se iba a aventar, dice que un policía lo agarró y le dijo, no lo haga. Llegó otro policía, lo agarraron y empezaron a hablar con él. Llegaron más policías, llegó un psicólogo de los que trabajan en el metro, hablaron con él. ¿Cuánta gente hay así de desesperada? Porque tiene una carga que no sabe qué hacer con ella. Porque llevan una carga sobre sus espaldas. Tú y yo llevamos nuestra propia carga. Tú llevas una propia carga de tu propia familia. Yo no sé cómo ha sido tu hogar. Te aseguro que no ha sido el más hermoso. Un hogar de violencia intrafamiliar. A mí me tocó ver a mi padre cómo se agarraba a mi madre. Y por causa de defenderla me fui a vivir a la calle. Mi mamá, en lugar de salir conmigo, prefirió quedarse en la casa con mi papá y prefirió dejarme a mí en la calle. 9 años yo tenía. ¿Sabe cómo crecí? Hasta que Jesús vino a mi corazón. Como esa gente. Pero fue Jesús el que dijo, venid a mí. ¿Quiénes? ¿Todos los qué? Todos los trabajados y cargados. Hermano, ¿me ayudas? Todos traemos una carga. Tu papá, con todo el odio que puedas tener hacia él. Tu mamá, con todo el enojo que puedas traer hacia él. Tu papá, tu hermano, tu hermana. Todo el sentimiento equivocado que puedas traer en tu interior. Jesús quiere sanarte para que lleves tu carga. Quizás tu carga es estar solo y pesa estar solo. Decía aquella frase, y cuando en la noche llegas a tu casa y no hay nadie que te reciba y no hay nadie que te ofrezca una taza de café, ¿cómo lo llamas? ¿Libertad o soledad? Cada quien lleva una carga. Y Jesús nos dijo, ven a mí, siéntate a mis pies. Quiero ayudarte a llevar tu carga. Quiero ayudarte a que lleves esa carga que llevas sobre ti. Quiere cerrar sus ojos. Y si quiere puede doblar sus rodillas. Dígale al Señor, traigo una carga. ¿Cuál es esa carga? ¿Es su hijo? ¿Son sus hijos? ¿Es su esposo? ¿Es su esposa? ¿Es alguien en su trabajo? ¿Es alguien cercano a ti? Esa carga que tú llevas. Ven a Él en esta mañana.
Ven a Él en esta mañana y dile: Señor, aquí está mi corazón y aquí está mi carga. Aquí está lo que soy, aquí está lo que tengo. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame, Señor. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Esta tarde, aquí estamos cada uno de nosotros con nuestra carga. La dejamos al pie de la cruz y te rogamos y te pedimos que por favor nos ayudes, nos fortalezcas para poder caminar la senda que has marcado para cada uno de nosotros en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. En esta hora, Señor, y hemos de salir de tu casa en este tiempo que nos permites estar aquí. Queremos obedecer a las autoridades cuando nos asignan un periodo de tiempo para estar en tu casa. Si lo están haciendo es por algo. Tú eres nuestro pastor y tú eres nuestro Salvador en la vida de cada uno de nosotros. Señor, hemos de salir de tu casa en este tiempo. Ruego que tu presencia, que la presencia de tu Espíritu, que la comunión y participación con tu Santo Espíritu nos acompañe a cada uno de nosotros. Guarda tu pueblo al salir de tu casa y permítenos regresar en la tarde, Señor, para terminar este día bendiciendo y agradeciendo por todo lo que tú haces. En el precioso nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Quiere levantar sus manos y ya terminó de orar. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.